de semana, el 18 de octubre. Entonces tenemos 2 clases más para avanzar. Quisiera completar este tema y proteínas, la siguiente semana proteínas para que sea hasta y el tercer parcial. Bueno, vamos a empezar. Los objetivos de escribir funciones de las enzimas del páncreas. Vamos a mencionar qué enzimas componen el llamado perfil pancreático. Vamos a hablar de las funciones que tiene el páncreas, porque cuando hablamos de perfil pancreático, ¿a qué nos referimos? Son pruebas que nos valoran el estado funcional del páncreas. Y vamos a fundamentar los métodos que se utilizan en el laboratorio clínico para la determinación de estas enzimas. Bueno, el contenido que ven, primero un vistazo panorámico a lo que es el páncreas, las funciones tanto endocrina como exocrina del páncreas. Vamos a escribir las distintas enzimas pancreáticas que se utilizan muchas veces para en el perfil pancreático y los métodos de determinación de estas enzimas. Bueno, creo que en algún momento ya hemos hablado con ustedes del páncreas cuando veíamos el metabolismo de la glucosa. El páncreas es este órgano que ustedes ven. Se dice que tiene una forma de lengua. Se puede distinguir 3 partes. La puntita que ven hacia el lado derecho es la cola del páncreas, así se llama. La parte media es el cuerpo y la parte que está más cercana al intestino es la cabeza del páncreas. Tiene 2 tipos de tejido el páncreas. Tiene un tejido que se encarga de una producción exócrina, que son enzimas, y un tejido endocrino de producción de hormonas, por ejemplo, las que ya habíamos visto, insulina, glucagón, somatostatina. Ese es el páncreas. La función, estas 2 funciones, exócrina y endocrina, producción de hormonas que regulan a distintos niveles el metabolismo principalmente de los carbohidratos, y la producción de enzimas, de todo tipo de enzimas que ayudan a la digestión de los nutrientes, lípidos, proteínas, carbohidratos, incluso ácidos nucleicos. Bueno, las funciones que les decía, endocrina y exócrina, dependiendo qué células de qué tipo van a producir las distintas sustancias. Las células que conforman el tejido endocrino están agrupadas en los islotes de Langerhans, pueden ser células alfa, pueden ser células beta o delta, y el tejido exócrino está conformado por los acinos pancreáticos, que son agrupaciones tipo racimo de uvas formado por células acinares. Como dice aquí, el páncreas es una fábrica de enzimas digestivas, ¿no? Produce enzimas para todo tipo de nutrientes, para la digestión de todo tipo de nutrientes. Es por eso que la mayor parte de la digestión se realiza a nivel del intestino, porque el páncreas desemboca en el conducto colérico todo el material que producido para que se vaya hacia el intestino. No se escucha muy bien, doctora. Buenas tardes. Sí, Se perdón. escucha entrecortado, se escucha entrecortado. A ver, vamos a... Tal vez doctorita porque está con micrófonos, tal vez puede ser, tal vez está interfiriendo. Auriculares, tal vez, doctorita, por eso. Ahora me escuchan mejor o no. No, doctorita. ¿Ahora está mejor? A ver, bueno, vamos a tratar de... Por favor, si alguien que está escuchando bien podría grabar para que luego sus compañeros que están teniendo dificultades puedan escuchar, se los pediría. Bueno, como les iba diciendo, entonces el páncreas es una fábrica de enzimas digestivas, produce enzimas contra
para la digestión de la mayoría de los nutrientes. Para los lípidos, por ejemplo, produce las lipasas, las fosfolipasas. Para los carbohidratos, produce la amilasa. Para las proteínas, las proteasas, tanto de corte terminal como de corte medio. Produce nucleasas para la digestión de ácidos nucleicos que vienen en la dieta. Entonces, esa es la función exócrina del páncreas, ¿no? Pero aparte de estas enzimas, para una buena digestión es necesaria la participación de ciertas hormonas que son la colecistoquinina y la pancreatina o pancreatinina. Ambas son producidas por el intestino en el momento de la digestión y que ayudan o estimulan al páncreas a producir tanto el jugo pancreático como las enzimas. El páncreas empieza la producción de enzimas cuando la llegada del bolo alimenticio al intestino delgado, ¿no? Antes de eso no produce ni libera las enzimas, solamente cuando el alimento ha llegado al intestino. Y también cuando en ese momento el intestino produce las hormonas que ya les he mencionado, que es la colecistoquinina y la pancreatinina. En ese momento el páncreas libera todas las enzimas el intestino. Y esta es una forma de proteger el mismo tejido humano, porque imagínense que las enzimas se liberen en el intestino sin haber alimentos. Las enzimas no se olviden, son nucleasas, son proteasas, son lipasas, y esas son sustancias, los sustratos de estas enzimas son sustancias que las células del tejido humano contienen. Por ejemplo, las células tienen lípidos, ahí está el colesterol, eh, los fosfolípidos, también contienen proteínas en membrana o de forma intracelular, perdón. Espérenme un momentito. Bueno, ¿cuáles son las enzimas exócrinas que produce el páncreas? Entonces, el más conocido es la amilasa, ya hemos hablado de ella, es una enzima que hidroliza al almidón y también al glucógeno de la dieta, va liberando glucosas para la utilización de estas en el intestino, perdón, para la absorción de estas en el intestino. Otras enzimas son las proteasas, como les decía, puede ser de corte medio, estas son las endopeptidasas, o de corte terminal, las exopeptidasas. Todo está en la tripsina, la quimiotripsina, la elastasa, y bueno, dentro para la digestión de otros tipos de compuestos, las lipasas, fosfolipasas y nucleasas. También produce disacaridasas y oligosacaridasas, que son enzimas que van a acabar de destruir o de hidrolizar los residuos de almidón que quedan después de la acción de la lipasa. Ejemplos de disacaridasas que produce el páncreas está la lactasa. Cuando no hay producción de lactosa, hay una condición llamada intolerancia a la lactosa. Ahora, todas
Todas estas enzimas que les he mencionado, muchachos, se producen de forma inactiva en el páncreas. Se llaman zimógenos o proenzimas. ¿Por qué están de forma inactiva? Porque si estuvieran de forma activa desde su producción, podrían atacar el mismo tejido pancreático. Así las células pancreáticas, como las células del intestino, como cualquier otra célula, contienen proteínas, contienen lípidos, contienen ácidos nucleicos. Es por eso que se producen como zimógenos, la forma inactiva. Por ejemplo, la forma inactiva o el zimógeno de la tripsina, que es una proteasa, se llama tripsinógeno, de la quimiotripsina, quimiotripsinógeno. También se les puede llamar en algunas enzimas proelastasa, proribonucleasa. Son las formas no activas. Se van a activar en el intestino cuando haya un bolo alimenticio presente en este. Esas son las distintas etapas de la producción enzimática y de su activación. Dice celular, así no sé si logran leer en la esquina superior izquierda. Quiere decir la célula pancreática que produce las enzimas. Dentro de ellas, las enzimas están como gránulos de zimógenos en estado inactivo. Luego salen al conducto pancreático también como proenzimas no activas todavía. Y vean los nombres que reciben algunas de ellas: tripsinógeno, quimiotripsinógeno, proelastasa, proexopeptidasa, fosfolipasa A inactiva. Y luego ya en el lumen duodenal, es decir, en la luz del intestino delgado, encuentran en el interior de la célula. Entonces, lo primero que una enzima tendría que destruir para poder ingresar al interior y destruir los compuestos internos es la membrana. Entonces, y empieza a destruir la membrana, no hay forma de detener esa autodigestión. En la mayoría de los casos, como dice acá, no se sabe la causa exacta de la producción de la pancreatitis. Se la ha relacionado muchas veces con la presencia de un cálculo biliar que bloquea. Entonces decía, para el diagnóstico de pancreatitis, los dos parámetros que se suelen utilizar con mayor frecuencia en el perfil pancreático es la amilasa y la lipasa, que son enzimas que produce el páncreas y que además, cuando sus células se destruyen por esta autodigestión que puede haber en la pancreatitis, van a ser liberadas en mayor cantidad hacia el suelo. Aquí un gráfico que ejemplifica una de las posibles causas de pancreatitis, que es la formación de piedras biliares. Vean, la vesícula biliar está llena de piedritas y eso puede suceder a cualquier persona, ¿no? Por el tipo de alimentación, por los estados de estrés en los que se puede encontrar. Esas piedras o pueden permanecer en la vesícula biliar o pueden migrar por el conducto biliar hacia el intestino. Cuando llegan al intestino, se pueden trancar en la ampolla de Vater, que es un espacio donde confluyen conducto biliar y conducto pancreático. Si se llega a bloquear a nivel de la ampolla de Vater, la piedra, impide que el jugo pancreático con todas las enzimas que el páncreas produjo llegue al intestino. Esas enzimas, por ese estadio de estática, de no poder fluir hacia el intestino, se pueden activar, se activan ahí en el conducto pancreático y empieza la autodigestión del páncreas, que puede ser fulminante si es que no se trata a tiempo. Todos los casos de pancreatitis son casos de urgencia. El paciente tiene que ser tratado inmediatamente, principalmente las pancreatitis agudas. Bueno, las enzimas pancreáticas con utilidad diagnóstica, las dos principales que les mencioné, lipasa y amilasa. Y luego también tenemos la tripsina, quimiotripsina y elastasa, que son enzimas que incluso se puede hacer determinación en esas, pero es mucho más rara la utilidad. Les voy a hablar de la primera enzima que utilizamos en un perfil pancreático, la amilasa pancreática.
Ya sabemos que esta es una enzima que actúa rompiendo enlaces entre glucosas, enlaces alfa 1,4. Vean su nombre, es 1,4-glucano hidrolasa. Es de tipo hidrolasa, es decir, se cataliza de acciones de hidrólisis al nivel de los enlaces alfa 1,4 entre glucosas. No puede romper enlaces alfa 1,6 ni beta 1,4. Entonces, el papel de la amilasa. Su función en vivo en la persona es desdoblar, hidrolizar, metabolizar el almidón y el glucógeno, tanto en la boca porque hay una amilasa salival, como en el intestino mediante la amilasa pancreática. Fuentes principales de amilasa. Por mucho, la fuente principal es el páncreas, los acinos pancreáticos. Y un segundo productor son las glándulas salivales. Entonces también en problemas que involucran a las glándulas salivales y a la destrucción de sus células puede haber una amilasa elevada en suero similar a la que habría en casos de pancreatitis. Donde se determina, necesitamos usar suero, plasma u orina. En muchos casos el médico pide incluso en una orina de 24 horas la determinación de amilasa. La distribución celular, vean el páncreas en primer lugar, luego las glándulas salivales y en mucha menor cantidad las gónadas, tanto las gónadas femeninas como masculinas, el músculo, los pulmones y el tejido subcutáneo adiposo. La actividad de la determinación de amilasa para diagnosticar o descartar casos de pancreatitis agudas y crónicas, ¿no? ¿Qué sucede en el caso de pancreatitis agudas? Este es su comportamiento. Se empieza a elevar la amilasa en suero sanguíneo a partir de las 2 o hasta las 12 horas de iniciado el dolor propio característico de la pancreatitis, que es un dolor punzante a nivel del páncreas. Es decir, a algunas personas se les puede elevar a las 2 horas ya de iniciado el dolor, pero hay un grupo de pacientes en los que recién vamos a ver elevaciones a partir de las 12 horas. El pico máximo se alcanza también dependiendo del paciente entre las 12 y 24 horas. Y luego empieza a descender y vuelve el valor de la amilasa a valores basales, es decir, normales, en 3 a 4 días. Es una enzima cuya actividad en suero no guarda relación con la gravedad del proceso, es decir, puede ser una pancreatitis aguda fulminante y aún así la amilasa elevarse muy poco, tener una ligera alteración, pero en otros casos puede ser una pancreatitis leve, pero la elevación de amilasa ha sido extremadamente alta. La sensibilidad y especificidad, sobre todo la especificidad, no son buenas, ¿no? Mira una sensibilidad del 70-75% para pancreatitis aguda y la especificidad del 30% apenas. ¿Y esto por qué? Quiere decir que sea tan bajo a la especificidad que si solamente hiciéramos una determinación de amilasa, no podríamos asegurar que es una pancreatitis, porque puede haber otros eventos que también eleven la amilasa. Por eso que se utiliza en conjunto con la lipasa. Hay 20% de pacientes con pancreatitis aguda que pueden además tener una amilasa normal y eso baja la sensibilidad, por eso la sensibilidad está entre 70 y 75%. ¿Por qué suceden estos pacientes? Pues son pacientes atípicos en los cuales la elevación recién se da o se pronuncia 2 a 5 veces después de iniciado el dolor, o pueden ser ya pacientes que están pasando de una pancreatitis aguda a una pancreatitis crónica, o en casos de hipertrigliceridemias en suero. Ahora, cuando hay sospecha de pancreatitis aguda, lo más urgente es determinar en suero. Pero como les he dicho, si el médico lo ve necesario, incluso puede pedir una determinación en orina. Cualquiera de los dos casos, bueno, hay que centrifugar y está en sangre, se centrifuga y se separa el suero, o la orina se centrifuga y se separa el suorinante para trabajar con el suorinante. En casos de pancreatitis crónica también se observa una elevación, pero no es tan alta como en pancreatitis aguda. En la pancreatitis aguda se puede elevar la amilasa hasta 4 a 6 veces su valor normal, mientras que en la crónica 2 a 3 veces el valor normal de la amilasa.
Las pancreatitis crónicas son más raras y se dan por tumores, quistes en el páncreas, por procesos infecciosos y formación de abscesos o por traumatismos. Estos son casos, esta es una lista de casos en los cuales puede haber hiperamilasemias. Eso significa una elevada concentración de amilasa en sangre, pero que no son de origen pancreático. Ejemplos: insuficiencia renal, y eso es porque la misma enzima que se elimina por la orina, una vez que ha cumplido su ciclo de vida, es por la orina. Cuando hay insuficiencia renal, todo en sangre se va a ir acumulando, ¿verdad? Todo lo que debería normalmente eliminarse por la orina se va acumulando. También puede ser casos de parotiditis o presencia de cálculos en las glándulas salivares. La parotiditis es la inflamación de las glándulas salivares, se conoce también con el nombre de paperas. En caso de paperas vamos a ver amilasas altas. Cirugías maxilofaciales que involucren una destrucción a cierta parte de las glándulas salivares. Después están las hiperamilesemias neoplásicas. Miren, hemos dicho hace un momento que otros tejidos productores de amilasa, pero en mucha menor cantidad, eran testículos, ovarios, pulmón, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si aparece un tumor a este nivel, en ovarios, en testículo o en pulmón? Esas células productoras de amilasa van a aumentar y va a aumentar también su producción. Entonces, en esos casos también podemos ver hiperamilasemias. Casos de quemaduras, de trasplante renal en el que el riñón también funciona menos de lo normal, traumatismos cerebrales, consumo de drogas como los derivados de la marihuana o de la heroína, alcoholismo. La pancreatitis está muy relacionada con el alcoholismo, enfermedades de vías biliares como la presencia de cálculos o algún otro acontecimiento que bloquee el conducto biliar normal, y otras enfermedades intraabdominales que no son pancreatitis, como la úlcera péptica en estados de embarazo ectópicos, cuando hay desarrollo del embrión en las trompas de falopio, peritonitis, ya saben lo que es una inflamación del peritoneo u obstrucciones intestinales. La determinación de amilasa se puede hacer mediante dos métodos. Uno es el método colorimétrico enzimático, que es un método de punto final donde hay desarrollo de color, y el otro es el método cinético, donde tenemos que observar los cambios de absorbancia minuto tras minuto. Muestra para el método cinético principalmente siempre se sugiere el suero, no plasma, porque los anticoagulantes que se usan pueden llegar a inhibir a la enzima. Bueno, primero voy a hablar del método colorimétrico. En este método colorimétrico no sé cuál estarán haciendo en práctica, si el cinético o el colorimétrico, pero en el colorimétrico el reactivo contiene al sustrato natural de la amilasa, ¿no? Que es el almidón. Entonces uno de los reactivos que trae el kit es una solución de almidón. Este almidón va a ser hidrolizado por la enzima que viene del suero o en la orina, si es el caso. Y luego se aplica una solución de yodo que reacciona al final de la incubación con el almidón sobrante, con aquel que no ha sido hidrolizado por la enzima, por la amilasa. Y eso es lo que desarrolla el color, esa reacción entre el almidón sobrante y el yodo. Es una de las pruebas colorimétricas que es como una regla, o como una excepción a la regla, porque la mayoría de las pruebas colorimétricas, a mayor intensidad de color, mayor concentración, ¿verdad? En esta prueba, a mayor intensidad de color en el tubo, hablamos de menor actividad enzimática de la amilasa. Entonces, mientras más bajo sea el color desarrollado, mayor actividad enzimática, es inversamente proporcional el color y la actividad de la enzima. Y eso es porque al final no estamos midiendo, el color no está en base a la enzima, sino está en base a su sustrato que ha quedado sin hidrolizar. Les explico un poquito en estos tubos. ¿Cuál es el primer paso? Es tener dos tubos. Siempre para cada muestra se maneja su control. Ponemos uno de los tubos hacia la muestra desconocida y el otro control. A la muestra le ponemos muestra
contiene la amilasa, y también le ponemos almidón, que es uno de los reactivos del kit, la solución de almidón. Y al control solamente la solución de almidón. Se deja incubar exactamente 7 minutos 30 segundos, ni menos ni más. ¿Y qué sucede después de ese tiempo? Vamos a parar la reacción con adición de ácido clorhídrico, y además vamos a poner yodo. Todo esto, ácido clorhídrico y yodo, están en el reactivo B. Entonces se para la reacción y el yodo que estamos poniendo reacciona con el exceso de almidón que no ha sido hidrolizado. Y vean, en el control se forma un color mucho más oscuro porque todo el almidón está aún presente. En cambio, en el tubo de la muestra no está todo el almidón presente, sino mucha parte o poca parte, dependiendo de la muestra, ha sido ya hidrolizado. Bueno, esperen un momentito, por favor. Lo que sucede en la muestra, el color es más suave, más. Bueno, que tengan una buena tarde. Chao, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora.